Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo en el horario en el que nos estén escuchando. Como siempre, mi nombre es Sasquatch y les doy la bienvenida a una nueva cinta y como siempre a mi lado se encuentra... Haru, hola. Hola, Haru, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De excelente maravilla, porque hoy, Haru, vamos a hablar de la segunda parte de la semana pasada de nuestras vacaciones y no precisamente las vacaciones como tal, sino todas las historias que encontramos para nuestros queridos oyentes en estas vacaciones, aquí recolectando historias y escuchando para todos ustedes. ¿Qué traemos el día de hoy en esta segunda parte? Hoy traemos nada más y nada menos las historias de aluches y chaneques. De aluches y chaneques. ¿Ya lo escucharon bien? Obviamente vamos a introducirnos a qué es cada uno de estos y después les contaremos unas pequeñas historias que se nos hizo llegar a través pues de escuchar estos relatos allá en nuestras vacaciones. Pero bueno, la primera que nos va a introducir a nuestro mundo fantástico es Haru. Cuéntanos, Haru, qué son los chaneques, qué son los aluches, qué es todo esto, ¿no? Todo esto, ya hasta me trago de la emoción por volver a contar todo lo que escuchamos y todo lo que vivimos en nuestras vacaciones. Cuéntanos. Muy bien, vamos a iniciar con aluches, ¿sale? Alush o alushop del maya alush significa geniecillo del bosque o enano milenario. Para lo que es la religión maya, los aluches eran deidades menores, espíritus de la naturaleza y los primeros pobladores de la tierra, incluso antes de que existiera el sol. Otros creen que se trata de los espíritus de los niños que murieron durante la conquista europea. Se les ha comparado también con los elfos celtas dadas sus características físicas. La representación gráfica más antigua de estas criaturas está labrada en el Templo de los Aluches en la zona arqueológica de Yaxchilán, Chiapas, a orillas del río Usumacinta. Según la tradición, fueron los mismos aluches quienes construyeron este complejo arquitectónico. Hoy en día, se cree que estas criaturas habitan en la zona del estado de Yucatán y el sureste de México, justo donde se asentó el poder maya quiche. La función que tenían estos aluches era resguardar la naturaleza. Pueden ponerse al servicio de quien lo solicite. La creencia dicta que si un campesino quiere que un aluche cuide de sus sembradíos, milpas o fincas, debe solicitar a un gem tatiche o brujo que diseñe para él un aluche, un muñeco normalmente hecho de barro cocido, aunque puede ser de cualquier otro material, y que lo anime mediante un ritual, a cambio de ciertos cuidados. Este aluche protegerá durante 7 años a su amo y su milpa, asustando a los ladrones que se acerquen a ella mediante silbidos y lanzando piedras a los intrusos. Sin embargo, si el amo no cumple con las condiciones pactadas de manutención, cuidados y descanso, el aluche se volverá contra él, causándole enfermedades e incluso la muerte. Finalmente, cuando el campesino por alguna razón ya no desee los servicios del aluche, solo el men podrá, mediante otro ritual obviamente, regresarlo a su lugar de origen en el interior del bosque. El aspecto que pueden tener lo que son los aluches se les puede describir como seres pequeños, con rostro de niño. Algunos refieren que los aluches llegan a la rodilla de un hombre de estatura regular. Su fisonomía no dista mucho de los oriundos de la zona maya y su vestimenta es semejante a la de los campesinos. Usan ropa de manta y sombrero de paja y cargan con una escopeta.
ya. La conducta que llegan a tener los aluches es que son traviesos, maldosos y muy perniciosos. Acostumbran mecer las hamacas de los durmientes, arrojar piedras a los viajeros, silbar y contaminar el agua de los excursionistas y espeleólogos, cuando estos invaden los terrenos que están bajo su protección. Sin embargo, en el cumplimiento de su labor pueden llegar también a derribar puentes, provocar accidentes, tirar chozas y hasta enfermar a quienes aquellos perciban como una amenaza. No se les considera ni buenos ni malos, sino entes que actúan conforme a cierto sentido de la justicia. Los aluches sienten un particular rechazo por los extraños. Por ello, si alguien desea internarse en sus dominios, debe cumplir con un ritual y darles una ofrenda. Quienes afirman haber sido víctimas de sus aseguran haber escuchado cuchicheos, risas y pisadas como de niños en el interior de los cenotes y las grutas. Ahora, teniendo ya el concepto básico de su comportamiento, su aspecto, la función que tienen y cómo son los aluches, queremos contar un par de historias. ¿Quieres comenzar tú, Sasquatch? Pues bueno, ahí tenemos a lo que son los aluches. Pero antes de contar aquellas historias que nos contaron, pues sería bueno decirles también que son los chaneques, para que la, la gente nos ayude a descifrar o si son chaneques o si son aluches, porque realmente me encuentro muy confundido en qué son estos. Y les voy a dar lo que hemos encontrado investigando de lo que son los chaneques. La palabra chaneque proviene del náhuatl chane, que significa el que habita en los lugares peligrosos. Se le considera deidades de tierra y del agua y del cómo tal vez velan por los animales del monte y todo lo que existe en él. Se les relaciona con el inframundo y al igual que los aluches son considerados dioses menores por diversas religiones prehispánicas, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Se cree que habitan en montes y selvas, cuevas, manantiales, ríos, arroyos, lagunas, ojos de agua, norias y cualquier lugar donde abunde el agua, elementos que usan como vía de acceso a nuestro mundo. ¿Cuál es el origen? De acuerdo con la tradición popular, cuando los dioses terminaron la creación del mundo, dieron vida a estos espíritus ancestrales para que custodiaran la naturaleza y las zonas sagradas bajo el mando del rey Chaneco. También se les ha vinculado con los tlaloques, ayudantes del dios Tlaloc para convocar la lluvia, quienes se dice son implacables en la defensa de sus territorios. Aspecto. Mientras algunos refieren que los chaneques tienen cuerpo de ancianos y cara de niños, otros le atribuyen de manera contraria una constitución física infantil y rostro como deteriorados por el tiempo en general. Se cree que miden alrededor de 1,20 m, tienen solo una oreja, cola, pies invertidos, el izquierdo donde debería ir el derecho y viceversa, y garras en vez de manos. ¿Cuál es la conducta? Son extremadamente celosos y hostiles con los extraños que merodean en sus dominios y gustan de hacer bromas y arrojar piedra a quienes pasan por sus terrenos. Cantan, lloran, silban y ríen y suelen llevar a los niños a jugar a sus guaridas, aunque cuando estos desean volver a casa, los chaneques lo castigan golpeándolos. Sin embargo, lo que más disfrutan es desorientar a los viajeros en los caminos. Su lado más oscuro se manifiesta cuando enfrentan a quien se topan con ellos, asustándolos y causando un mal conocido como el espanto del chaneque, que consiste según la creencia en la pérdida del tonalí, el espíritu asociado al día de su nacimiento, seguida de
episodios de fiebre elevada, dilución de sangre, y si el enfermo no es atendido por Tepopova, curandero de la muerte. Ahora bien, ya tenemos que es un chaneque, que es una lucha. La primera historia, la contaré, es una historia bastante corta, según nos cuentan. El, el que nos cuenta la historia tiene unas tierras donde cultiva, ¿no? Trabaja en tierras, es esta persona agricultora. Nos cuenta que ha habido ocasiones donde se ha tenido que quedar hasta tarde por el mismo trabajo. Y bien, ¿qué le ha pasado? Cuenta lo siguiente. Era una tarde, prácticamente ya de noche, pero en el campo oscurece más rápido, quién sabe por qué. Pero siempre en esta etapa en la que nos tocaba quedarnos esta tarde, siempre se escuchaba un silbido, muy tipo como llamándote. Aunque luego, después de eso, se escuchaba algún llanto, como fingido, pero un llanto al fin y al cabo. Esto nos dio mal augurio, debido a que ya habíamos encontrado en mal estado a algunas partes del campo, como con hechos de travesura, mal cortado, aplastados como con un pie. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Cuando fue creciendo aquellos silbidos, aquellos llantos, ver que un elote cuenta que fue lanzado desde un punto a otro y hace el ruido, pensaron que eran, bueno, allá se les dice duendes. Duendes, entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Como el campo ya estaba sufriendo mucho deterioro, tendrían que poner una trampa. ¿Cuál era esta famosa trampa? Poner en las esquinas de aquel campo vasos con agua en cristal, o sea, un vaso de cristal con agua. ¿Para qué? Esto fue reduciendo aquellos silbidos, fue reduciendo aquellas maldades que se hacían al campo. Según su historia, cuenta que si tú dejas un vaso de cristal con agua en las esquinas, aquellos duendes o aquellos entes se estarían reflejando y dirían, o cuenta, nos diría el Señor, que se espantan al ver su propio reflejo de lo, según, de lo feo que están, se espantan y se van del lugar y dejan de molestar en cuestión. Es una historia tan simple, tan corta, que si bien no es el mayor miedo, porque a consideración de él actuó rápido, si tú dejas pasar eso, se puede incrementar y puede ser un, un gran problema. Un gran problema en este caso para el campo y para los trabajadores que empezaban a ser espantados, que empezaban a ver cosas. Entonces, al actuar rápido, no se propagó tanto esto. Y esa es la pequeña y primera historia que nos contaron, y ahí es donde tengo la confusión de si son aluches, son chaneques o realmente qué serían estas entidades. Pero ahora Haru nos va a contar otra historia que nos contaron en estas vacaciones. Bueno, esta es una historia de hace rato que se viene compartiendo en lo que es mi familia. Mi familia mi familia materna vive cerca de un río. Y pues ellos acostumbraron pues a plantar lo que es plátanos, ¿no? Y hubo un tiempo, que íbamos cada fin de semana pues al rancho en donde vive mi demás familia. Y ah, como éramos muy jóvenes, muy niños, siempre se nos ocurría la grandiosa idea de jugar lo que era las escondidas. Hubo un día que se nos ocurrió no jugar en el río,
sino que jugamos cerca de donde estaba la plantación de los guineos. Estábamos jugando cerca, eran como las 4 o 5 de la tarde, pero ya se veía el cielo naranjoso. Ya, o sea, como si estuviera ya oscureciendo, vaya. Mi tío siempre nos decía, a las 6 tienen que estar siempre en casa, porque a ellos les gusta jugar. Nosotros no entendíamos en ese tiempo, porque pues éramos niños. Pero esa vez fue diferente, eran las 4:30, 5, cuando estábamos escuchando silbidos. Nosotros tratamos de no ir, porque los silbidos, bueno, al inicio sí, obviamente, no éramos niños curiosos. Pero conforme nos íbamos alejando de casa, nos empezábamos a dar cuenta. Así que retrocedimos y volvimos. Así que por más que el silbido siguiera, se hacía más fuerte, cada paso que dábamos para regresar a casa, era como si el camino fuera eterno. Y cuando llegamos, mi tío nos preguntó, ¿le silbaron, verdad? Obviamente respondimos que sí. Nos dijo que eran los aluches, que hace un rato no había, que desde hace rato no tenían buena comunicación con ellos. Porque nosotros, siendo unos niños curiosos, le preguntamos qué eran los aluches. Y fue el que nos dijo, ellos son los que cuidan en la noche, cuidan los guineos porque si no hay gente mala que viene y los corta. Así que ellos son los responsables de cuidarlos en las noches. Pero como son chiquitos, no llegan a lo que es la fruta. Y pues no los hemos tratado bien últimamente porque a tu abuela, mi tía abuela, que todavía estaba ahí con nosotros de manera presente, le empezó a dar miedo porque ya los aluches empezaban a llegar a lo que era la casa. Era como si su terreno que ellos debían de proteger no solo era donde estaba el terreno de los guineos, sino también donde estaba la casa. ¿Por qué digo esto? Porque llegó un tiempo en que nosotros teníamos que preguntar, literal, así, enfrente de nosotros estaba el palito de limón. Le teníamos que preguntar al palito de limón si podíamos agarrar un limón, una fruta, porque si no nos pinchábamos o nos tropezábamos con la fruta en mano y siempre decía mi tío que eran los aluches, porque, repito, no tenían buena relación en esos tiempos. Ya cuando yo ya estaba más grande, me volví a topar, bueno, sí, me volví a topar con esta historia. Porque pues los nietos crecen, y los nietos como crecen, se casan y tienen niños. Los niños de mis primos ya estaban grandes, 4 o 5 años, 5 o 6 años, más grandes 6. Estaban preguntando, no, es que ¿por qué me chiflan cuando pasamos por el guineo? ¿Por qué me chiflan? Y resulta que sí, ya hay buena relación con los aluches, según mi tío, pero como no les han dicho de, bueno, pues va a venir familia, ¿saben? Se comportan. No les dijeron, no hicieron ningún trato, no hicieron nada, pues siempre terminan molestando a lo que es la visita cuando llega. Que los molestan, que les jalan el cabello, si es que llegan. Les rompen las flores. Todo es un relajo cuando llega a visita a la casa de mi tío. Siempre es lo que ha platicado. Y la última historia, una segunda historia que quiero contar, esa sí es una historia nueva, ya que un señor me estuvo platicando que él no sabe si son aluches, si son chaneques, si es otra entidad,
pero cada vez que va a lo que es la parte trasera de su casa, porque él también tiene un terreno amplio, siempre le chiflan, siempre. Así que si llega a cortar, no sé, un mango, un plátano o cualquier otra fruta o cualquier otra planta, esos silbidos se incrementan. Es como si al inicio solo chifla una, solo silba uno. Pero ya después de romper, de quebrar, de jalar, de agarrar, empiezan a silbar otros dos, otros tres, a tal grado de que el sonido es imposible de que no te haga sentir mal, no te empieza a doler la cabeza. Así que él siempre comenta de que cada vez que tiene que ir a que agarrar un plátano porque se cayó o porque necesita sacarlo o alguna otra fruta, tiene que pedir permiso. Mira, no te voy a hacer nada, solo lo tengo que sacar para checar si esto, si aquí, si allá. Porque si no, le chiflan. El terreno del Señor no es de él, lo está cuidando. El terreno es de su hermano, me dijo que lo estaba cuidando. Así que no sabe si su hermano hizo un trato con los aluches y con los chaneques, no sabe bien, pero sabe que hay algo ahí. Porque cada vez que tiene que agarrar algo, aunque esté en el suelo, tiene que preguntar. Y si sale del terreno y quiere volver a entrar, tiene que preguntar, voy a entrar, me dan permiso sin recibir la voz, sin recibir la respuesta, entra, porque necesita entrar a ver cómo están todas las cosas que hay dentro del terreno. Así que si ustedes saben, déjenos sus comentarios porque sería de gran ayuda. Yo lo único que le puedo decir es que probablemente puedan ser los aluches. ¿Tú, Sasquatch, tienes alguna historia? Pues más allá de la que ya había contado, pues poco más, porque las mismas historias que contaste ya las habíamos conocido los dos. Pero ojalá la audiencia nos tenga el, o nos haga el favor de decirnos qué creen que son. Y bueno, y aunque suene triste, y aunque suene a despedida, no lo es. Solo es un hasta la próxima semana. Porque sí, llegamos al final de la cinta el día de hoy. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en iBooks, nos pueden seguir en Spotify, TikTok, Instagram y mismamente en YouTube. Les doy muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y todos los días anteriores y que nos puedan seguir acompañando los demás días. Mi nombre fue Sasquatch Y el mío, Haru. y esto fue una cinta más de KHS. Nos vemos en la próxima. Postdata, si nos están escuchando por YouTube, no se olviden dar un me gusta, un like, porque nos ayuda mucho. Así que muchas gracias, nos vemos, nos sintonizamos en la siguiente semana. Adiós. Bye.